Con otra información que tiene que ver con Viedma, proyecto que se ha presentado, no sé si se va a dar en la próxima sesión del Consejo Deliberante, pero bueno, se lo vamos a preguntar a quien también impulsa este proyecto junto con la concejal Vanessa Cacho. Estamos hablando de Marcos Magnanelli. Marcos, buen día. Gerardo, Mario, te saludan de la radio. ¿Cómo estás? Hola Gerardo, Mario, ¿cómo andan? Bien. Un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Bien, muchas gracias por recibirnos. Sabés que estás haciendo muchas gestiones y que están trabajando mucho. Y la verdad es que se quería abordar este tema de los artesanos y artesanas, ¿verdad? Sí. Es un tema importante. Lo trabajamos con la concejal Vanessa Cacho. Es el resultado de un proceso de escucha del sector, donde todas las voces fueron analizadas, escuchadas, y bueno, la ordenanza pretende empezar a hacer un ordenamiento del sector, brindarle visibilización a quienes están trabajando como artesanos y quienes están ejerciendo la vocación de la artesanía, y creo que es un buen puntapié para empezar a trabajar. Marco, es un tema que hay que abordar, es un tema que no es fácil de abordar por la cantidad de aristas que tiene, ¿no? Quienes trabajan en esto, lugares, cómo se regulan precisamente estas actividades, cuáles son las actividades que entrarían dentro de artesano-artesana, bueno, un montón de cosas que hay que ver al respecto, ¿no? Sí, sabes que eso es un rubro particularmente no complicado ni difícil, sino que tiene sus vericuetos en función de la diversidad que hay en la ejecución del trabajo de artesanía, porque el mismo concepto de la artesanía es un concepto en sí bastante difuso, y si bien tiene límites, a veces es complejo dar un marco de separación, si bueno, desde acá esto es artesanía, esto no es artesanía, porque tiene que ver también con el arte que se aplica a la que se hace, y como tal el arte y el concepto de belleza, el concepto de capacidad de producción es bastante difícil de conceptualizar o encasillar, ¿no? Pero bueno, lo importante de esta ordenanza es que se da un puntapié. Cuando Vanessa me viene a pedir que le dé mirada, sobre todo por la cuestión de haber trabajado mucho tiempo con emprendedores, yo me sumé a este proyecto, y es importante que se empiece a visibilizar el sector, y sobre todo que haya un canal de diálogo y escucha de las necesidades del sector, ¿no? Hay mucho por hacer en cuestiones de artesanía, porque además tiene otra cuestión la artesanía, que es que aporta mucho al concepto de ciudad turística que queremos tener en Viedma, ¿no? Todas las ciudades turísticas tienen un lugar y tienen artesanos reconocidos y valorados. Bueno, esto es un inicio de ese proceso, que esperamos que siga avanzando, y sobre todo que los artesanos que nos están escuchando puedan unirse a este registro, mostrar y anotarse con su actividad, y eso va a permitir inclusive después planificar otras políticas públicas. ¿Por qué? Porque vamos a tener la base de saber quiénes son nuestros artesanos, qué hacen, cómo se dedican, cuál es su ciclo productivo. En función de eso, empezar a evaluar otras acciones para poder sostener e incluir más al sector. Estaba escuchándote y la verdad que pensaba en todo esto que vos estás diciendo, el valor agregado que se le da en un montón de lugares a los... Es más, se venden lugares por la feria de artesanos, por esto, ¿no? Y después viene el resto en el contexto. Pongamos un montón de localidades de la provincia de Río Negro en donde uno va a visitar eso, fiestas importantes donde también se le da la relevancia y la importancia a los artesanos, a quienes participan, a los matreros. Bueno, empezar a instalarlo de qué manera, ¿no? Cuando uno habla de artesano, habla de manufacturación propia, de trabajo artesanal, de utilizar el tiempo, de que el tiempo vale, de la creatividad de cada uno, ¿no? De eso se trata, y de también utilizar los recursos naturales que se consiguen en el lugar. Sobre todo, y el impacto que genera económico y ambiental también el proceso de la artesanía. La artesanía tiene algo muy mágico, y es que quien la compra está en contacto con la persona que lo hace, la persona que desarrolla, que ve el concepto y que lo pone en una pieza de artesanía que se puede adquirir. Una cuestión que también tiene que ver con la individualidad, ¿no? Las piezas artesanales, y es un concepto que gira bastante y que lo define de alguna manera, es la unicidad de esa pieza, ¿no? Quien compra, quien adquiere para disfrutar una pieza artesanal,
tienen la seguridad de que es algo que no fue hecho de manera seriada y que tiene esa pieza una identidad propia que otras piezas no tienen. Y eso tiene un valor agregado por sí, digamos, ¿no? La autenticidad y la, no quiero decir exclusividad, porque no es exclusivo, sino que es una pieza única, tiene un valor intrínseco que el artesano le da al desarrollarla. Y lo otro que vos decías, hay ciudades y lugares en el país que se definen en gran parte por sus artesanías y por sus ferias artesanales. Tenemos lejos de Bolsón, Bariloche, en Buenos Aires, Plaza Francia, lugares donde la artesanía es el punto de atracción. Sí, te vas a un lugar del mundo y te traes un imán para la heladera, qué sé yo, de algún lugar y es artesano, ¿no? Y tiene que ver con eso, algo representativo. El poder estar en contacto con el artesano local es también estar en contacto con la idiosincrasia de la ciudad. Lo que vos decías, usar los materiales locales es muy importante. Hay mucho por desarrollar, pero digamos, con la seguridad de que los artesanos son un componente económico, turístico y social de nuestra ciudad, y en función de eso hay que trabajar para mejorar, ordenar, sostener el sector, e incluirlos dentro de un esquema que quizás hoy están medio dispersos. Vos fijate lo que son las fiestas populares, todo lo que tiene que ver con fiestas populares, el sector del artesano, la actividad del artesano es fundamental para el éxito de esa fiesta. Bueno, en función de eso hay que trabajar y cuidar el sector y darles herramientas para que puedan crecer. Marcos, Gerardo te saluda, buen día. Muy bien. Marcos, ahora qué interesante este amparo de todos los sentidos. Hablamos de sentido de pertenencia, de identidad, de anclarnos un poquitito en lo nuestro, esto de la creatividad desde lo manual, bajar esa cuestión cultural de identidad que tanto profesamos y que me parece que con esta idea, con este proyecto, hay un amparo muy legítimo, bien entendido en el sentido de pertenencia cultural, porque esto del diálogo, de retroalimentar, que el artesano o artesana te cuente cómo lo hizo, con qué material, de dónde lo sacó, esa mirada proteccionista medioambientalista que también va en línea con esto que desglosa en este proyecto, digamos, hay varios factores que se ponen de manifiesto, y también generar un espacio, me parece, además de lo cultural y desde el patrimonio cultural, que es fantástico y es necesario ante todo este advenimiento mundial de tantas cosas que tenemos encima. Digo, esto le da una identidad, le da autonomía y también le da el sentido de decir, bueno, este artesano yo me llevo, compro o no compro, charlo con él y me llevo un pedacito de cultura, porque son momentos que quedan ahí, en el aire, pero que son traídos a través de la artesanía, desde un diálogo y desde la presencia misma, ¿no? Sí. Y además, ¿sabes qué? Coincido absolutamente. Hay una cuestión que también subyace a esto, y que es y que tiene un valor que va más allá de lo que uno compra, ¿no? Y yo es lo que yo defiendo siempre, ultranza, y siempre defendí ultranza, que es el contacto con lo local. Cuando uno compra, cuando uno está con un artesano, tiene un contacto humano que no lo puede tener de otra manera, ¿no? Entonces, yo reivindico siempre, a veces contra viento y marea, el hecho de defender lo local. ¿Por qué defender lo local? Obviamente en términos técnicos es defender la economía local, defender el giro económico local, traer plata de afuera, no sacar plata de Viedma, hacer girar el dinero que tenemos nosotros adentro, pero también es defender el artesano y defender el comercio y la industria y el emprendimiento local, es tener el contacto humano con nuestra comunidad, ¿no? Con el vecino nuestro, y ese contacto humano en el advenimiento de la tecnología, de comprar por internet, que tiene muchos beneficios y yo lo usamos, pero reivindicar el contacto humano con nuestros vecinos, con nuestros productores, con nuestros artesanos, creo que es lo que nos pone en contacto más con lo que somos en Viedma particularmente, ¿no? Contactarnos con el otro que trabajó, que hizo algo, que nos lo brinda, y tener ese momento de contacto personal, creo que tiene un valor que de otra manera no lo obtenemos, y ese creo que es un buen camino que hay que proteger. Y me imagino, Marcos, que también son muchas aristas, porque, a ver, esta mirada, como decís vos, se abren como muchas ventanitas, pero ya encaminado y sabiendo o a sabiendas de tener un norte que va a marcar todos estos aspectos de identidad, de sentido de pertenencia, de patrimonio cultural. Esta valía que se le da a los artesanos y artesanas me parece fantástico. No hay construcción mayor y tan noble que es la de reconocer lo nuestro, porque alguien que discrimina su pasado en herencia y en sentido de pertenencia es una persona empobrecida en términos no materiales, sino en los términos humanos, que es lo que nosotros buscamos también, ¿no? Exacto. A ver,
Y eso se transfiere y se atraviesa a todos los aspectos de la comunidad. Porque el intendente Pedro Pesati lo dice muchas veces, ¿no? Una comunidad orgullosa de sí misma, orgullosa de lo que tenemos, es una comunidad que puede avanzar y puede hacer más cosas que una comunidad que no se reconoce a sí misma, ¿no? Que es solo un habitante de una ciudad determinada que podría habitar en cualquier lugar. Pero cuando uno reconoce y se reconoce en sí mismo como perteneciente de una comunidad, como son los artesanos de nuestra ciudad, como son los comerciantes de nuestra ciudad, digo el pequeño comerciante, como son los emprendedores de nuestra ciudad, adquiere un valor de sinergia mucho mayor que digamos que si estuviese en otro lugar del cual nos identifica, ¿no? Identificarnos nosotros con lo que tenemos, con lo que valemos, nos hace valer a nosotros mismos mucho más. Y ese proceso es muy conceptual, es a veces tácito, pero hay que ponerlo en la mesa porque es lo que hace que después alguien se anime a invertir en Viedma, se anime a hacer, se anime a avanzar en la ciudad, y es algo tan tácito a veces y tan difícil de lograr. Si uno dice, che, en Viedma se puede, porque hay un concepto, porque en Viedma se puede invertir, porque el artesano de Viedma tiene un lugar donde desarrollar su actividad, porque nos reconocemos nosotros como comunidad. Bueno, eso es un trabajo que se hace día a día y es muy complejo, a veces es más difícil que hacer algo material que uno lo puede hacer con un expediente, ¿no? Totalmente. Instalar el concepto de identidad y de orgullo por lo que tenemos es algo que se hace día a día con mucho trabajo. Tal cual. Y este trabajo que también es un trabajo de cascada, de decantación para con las generaciones que vienen. Vos fíjate, te pongo un ejemplo cortito y con esto termino por lo menos de mi lado, Marco. Por ejemplo, el querido Fede Tello, que es un gran artista, tiene él un emprendimiento de gorras, pero en sus gorritas, que están hechas con su producción, en sus logos tiene la lobería, la boca, el loro barranquero. Mi hijo cuando estuvo en la fiesta del río, que fue fantástica en Viedma, la verdad, nos tocó una noche y me dijo, yo quiero esa gorrita, porque yo cuando voy a la boca veo el lorito, cuando ahora en el fin de semana, si nos vamos a algún lugar, él la lleva como identidad. Esto es generar el sentido de pertenencia, el patrimonio, y cierra todo lo que estamos en alguna medida, desde lo ideal, trazando en este diálogo, ¿no? Sí, esas gorras son geniales. Son fantásticas. Sí, yo cuando las vi me quedé sorprendido porque además están buenísimas, están desarrolladas con un concepto de identidad que es espectacular y están buenísimas para llevarla, digamos, ¿no? Viste, una vez uno pone, no sé, esta gorra yo amo Nueva York, exacto, que tienen que ver con la identidad de otro lugar, bueno. Tal cual, con el imperialismo de películas, que uno lo ve en las películas y que está todo bien, pero bueno, es así. Sí, esas gorras son, bueno, esa gorra resume un poco todo este concepto, ¿no? Exactamente. Llevar en sí, en una prenda, el orgullo de decir, che, yo soy esto, yo soy. Totalmente. Viedma es esto y yo soy parte de esta comunidad y mostrarlo en una prenda. Esa gorra, la verdad que yo me quedé sorprendido cuando la vi, por más el packaging que tienen. No, totalmente. Hay una que tiene el puente ferrocarretero, dice Viedma Patagones, y vos vas a un lugar y decís, soy de Viedma y Patagones. O sea, ahí estamos resumiendo material ideológicamente lo que estamos hablando. Muy lindo. Marco, bueno, indudablemente que cómo sigue ahora el proyecto, queremos saber cómo eso se presentó, se pasa al Ejecutivo. Sí, eso, el trámite legislativo de este y de todo proyecto, que está bueno contarlo porque por ahí la gente no tiene conocimiento de los procesos que llevan una ordenanza en el Consejo Deliberante. Esto lo propuso Vanessa Cacho, yo me sumé como coautor para aportar al proyecto, y esto entra en una comisión. La comisión, que está formada por los demás concejales, lo evalúan, el proyecto, lo leen, lo miran, lo critican, lo mejoran, y luego va, que es el proceso que pasa ahora, al Ejecutivo a informar, ¿no? Donde el Ejecutivo, que además ya estuvo involucrado en el proyecto, pero formalmente hay que hacerlo, da un visto de ese proyecto diciendo que se puede o no se puede llevar adelante. Eso, una vez que vuelve del Ejecutivo, entra de vuelta al Consejo Deliberante, pasa a comisión, pasa a una nueva comisión que se llama parlamentaria, que es el que organiza la sesión, y luego se trata en sesión y se vota en la sesión. Una vez que eso ocurre, ya está, entre comillas, la ley armada para darle sustento, y va hacia la promulgación y el Ejecutivo la lleva adelante. Es medio, digamos, todo siempre es así, todas las ordenanzas. Bien, bueno, ahí están los procesos y el proceso y los pasos que debe seguir para terminar en ordenanza y empezar a instrumentarse, pero bueno, ya se empieza a hablar de este listado de artesanos, artesanas de la ciudad de Viedma. Marcos, muchas gracias por tu tiempo.
No, por favor, chicos, gracias a ustedes y saludos para todos los oyentes. Te Gracias, mandamos un Marcos. abrazo. Un abrazo grande. Marco Magnanelli, concejal de Juntos Somos Río Negro, bueno, charlando con nosotros y hablando sobre esta iniciativa impulsada por la concejal Vanessa Cacho y, bueno, acompañada también por él. Y tiene que ver con este registro, ¿no? Necesario, registro que hay que llevar adelante y, por supuesto, la posibilidad de ordenar para jerarquizar también el trabajo de nuestros artesanas y artesanos. 9:43 minutos en toda la República Argentina. Estás aquí en Patagonia 90.5, en nuestro canal oficial en YouTube como Radio Patagonia nos encontrás. Hasta las 11 somos la primera mañana haciendo Patagonia formato 2022. De lunes a viernes, de 8 a 11, Pablo Fedorco está en Patagonia 90.5.